Buenos días. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de la temática sobre teoremas de Thevenin y Norton, resolviendo el ejercicio que habíamos planteado en la última ocasión. Listo. Entonces, vemos que este ejercicio tiene varias características diferentes al anterior. Entonces, primero, obviamente, es un poquito más grande. El otro elemento es que ya no vamos a trabajar solo con fuentes independientes, sino también vamos a tener fuentes dependientes. Esto me hace un gran cambio en especial con respecto al cálculo de la resistencia equivalente. Ya en esta ocasión no podemos hacer la reducción porque recordando las fuentes dependientes nosotros no las podemos apagar. Entonces, un elemento importante a tener en cuenta. De acuerdo a eso, entonces para poder calcular la resistencia equivalente necesitamos calcular voltaje Thevenin y corriente Norton. Recuerden que estas dos las hemos llamado como voltaje de circuito abierto, voltaje de corriente de circuito, por si la encuentran, digamos, en cualquier libro o bibliografía que ustedes vayan trabajando. De acuerdo a este ejercicio que nosotros tenemos, entonces queremos calcular el equivalente Thevenin. Otro elemento importante que deben recordar es que siempre el equivalente Thevenin es en los puntos que nos planteen. Digamos, es diferente si calculamos el equivalente entre estos dos puntos, a si lo calculamos visto desde la resistencia de 10 ohmios o visto desde la esta otra resistencia de 10 o de la fuente de voltaje dependiente. Entonces, entre cada dos puntos es un circuito equivalente diferente. Esto viene dado de que el equivalente lo que me hace es transferir energía a otro circuito B. Entonces, por eso siempre al final lo que hacemos es dibujar el equivalente con respecto a un circuito B. Listo. Ya teniendo en cuenta esas dos predicciones, vamos a pasar a calcular cada uno de los elementos o de los valores que vamos a utilizar. Entonces, el primero que vamos a calcular es el voltaje. Entonces, para calcular el voltaje Thevenin es el mismo circuito que ya hemos planteado. Entonces, digamos que podemos partir del mismo principio. En este circuito, ¿qué tenemos que hacer? Primero, entender qué es lo que queremos calcular. Es lo que es un poquito diferente a lo que hemos trabajado anteriormente. Primero, yo entiendo qué quiero calcular y a partir de eso resuelvo nuestro sistema matemático. Listo. Acá, como tal, lo más importante es identificar cuál es el método de solución. ¿Cómo definimos nosotros cuál es el método por el cual nosotros lo vamos a solucionar? El que matemáticamente sea más fácil para nosotros. Entonces, por ejemplo, en este caso, comparando mallas y nodos, digamos que son los dos métodos globales que nosotros trabajamos, en el caso de mallas nosotros contamos con 4 mallas. Eso quiere decir que nos va a dar un sistema 4x4. Y en el caso de nodos nosotros tenemos un nodo, 2, B sería todo este nodo 3 y este sería el cuarto nodo. Entonces tenemos 4 nodos, va a ser un sistema 3x3. Va a ser un sistema un poco más fácil. Y además teniendo en cuenta que tenemos dos fuentes de voltaje, nos van a dar dos ecuaciones que se pueden manejar de manera mucho más fácil. Acá algo importante, yo excluí a como si no fuera un nodo. En la realidad, A no es un nodo porque no tiene dos o más elementos conectados. Entonces, lo que va a suceder en este caso es que esta resistencia como tal, su corriente es cero, por ende su voltaje es cero. Entonces, realmente este A se va a extender hasta la parte media, que ahorita ya nos le vamos a dar otro nombre. Ya teniendo en cuenta eso, digamos que yo voy a trabajar el ejercicio por nodos, ya que va a ser un sistema 3x3, un poco más fácil que un sistema 4x4 que en mallas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nodos es identificar los nodos y plantear el nodo de tierra. En este caso, yo planteo el nodo de tierra en la parte inferior izquierda. Esto lo hago con un objetivo y es que nos salgan dos ecuaciones directas, la del nodo C y la del nodo B. ¿Esto por qué es? Porque tengo fuentes de voltaje conectadas. Entonces, algo importante, digamos que en este punto ya tenemos que tener claro análisis por nodos y por mallas. Este es uno de los casos de nodos que me va a simplificar como tal el entendimiento ahorita cuando vamos a plantear cada una de las ecuaciones. El otro elemento que yo hago es plantear cada una de las corrientes en cada elemento. Entonces ya acá tenemos planteadas cada una de las corrientes. Recuerden que lo podemos hacer de forma arbitraria. Con esto que sí necesitamos, poder saber qué es el voltaje Thevenin. Entonces para poder calcularlo, entonces lo que nosotros dijimos que podemos utilizar cualquier trayectoria. Acá un elemento importante. Acá hay muchas trayectorias posibles para poder calcular ese voltaje Thevenin. Yo acá solo voy a plantear la más sencilla. En el video anterior les planteé todas las trayectorias, entonces ustedes pueden, digamos, como tal, también hacer esa tarea si les parece. Igual en cada una de ellas nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, pues simplemente lo más fácil usualmente es usar la trayectoria más sencilla. Listo, entonces en este caso vamos a utilizar esta trayectoria
Entonces recordar que la corriente en las resistencias va del más al menos, entonces en la de 10 ohmios quedaría más acá en la izquierda, menos en la derecha, entonces voltaje Thevenin va a ser menos voltaje en R5. En el caso de la resistencia 4, el más quedaría en la parte superior, entonces va a ser más voltaje en R4. Entonces voltaje Thevenin va a ser menos voltaje en R5 más voltaje en R4. Acá un elemento, el voltaje en R5, ¿cuánto vale? Vale 0 porque su corriente es 0. Acá recordando por qué la corriente es 0. Porque en un circuito abierto la corriente es igual a 0. Entonces acá si se dan cuenta esta parte está abierto, no está fluyendo corriente como tal. Y entonces nos quedaría simplemente voltaje en R4 y el voltaje en R4, el más estaría en la parte superior, entonces va a ser voltaje D menos voltaje B que estaría en la parte inferior. ¿Listo? Entonces en nuestro sistema lo que tenemos que encontrar es el voltaje D y el voltaje B como tal. Ustedes pudieron plantearlo en cualquier otro orden, no tienen ningún problema, nos deben dar exactamente los mismos resultados. A partir de eso vamos a comenzar a plantear ya nuestro sistema de ecuaciones para resolverlo. Entonces nuestra primera ecuación va a ser la de este nodo. Entonces nosotros vamos a tener que el nodo C menos 0, o sea, voltaje en C, va a ser igual a 10 voltios. Listo, bueno, en este momento les voy a compartir acá el circuito en la parte superior para que puedan ir trabajando. Entonces ya un segundo, estoy agrandando un poquito, para poder ir trabajando de la mano las dos partes. Listo. Ahora, ¿cuál sería nuestra siguiente ecuación? La otra fuente de voltaje. En este caso, la otra fuente de voltaje es una fuente dependiente. ¿Qué implica eso? Que como tal, a pesar de que va a ser un valor directo, entonces acá voltaje B va a ser igual a la magnitud de esta fuente, 5x, no nos va a salir tan directo como en la anterior. ¿Por qué? Porque la magnitud de la fuente dependiente como tal es una relación. Entonces, ¿con qué está relacionado? Con Ix. ¿Y X acá qué es? Y X es la corriente en la resistencia 4 y en términos de los nodos va a ser voltaje en D menos voltaje en B, que es el voltaje en la resistencia 4, sobre la resistencia que vale 20. Entonces acá tenemos lo que es Ix. Luego de esto, pues ya ahí simplemente reemplazamos, entonces voltaje en B es igual a 5 por Ix. 5 por voltaje en D menos voltaje en B sobre 20. 5 sobre 20 es un cuarto, paso a multiplicar el 4, entonces me queda 4 veces B, que es igual al voltaje en D menos el voltaje en B, y pasando este B que está negativo en esta parte, lo pasamos positivo al otro lado y nos queda que 5 veces B es igual al voltaje B. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces ahorita hablamos que teníamos 4 nodos, de los cuales nos deben salir 3 ecuaciones, ya que uno vale 0, ya tenemos 2 de ellas. Solo nos falta plantear una ecuación. Entonces, no recordando, el primer caso es cuando no tenemos fuentes de voltaje. En esa ocasión, la ecuación como tal es plantear la ley de corrientes en ese nodo. Entonces, en este caso tenemos que plantear la ley de corrientes en el nodo D, que es el que nos falta. Digamos que la primera ecuación fue la del nodo C, la segunda ecuación fue la del nodo B. Entonces, la tercera va a ser la del nodo D. Entonces, en este caso, la ecuación en el nodo D, la corriente que va entrando es IR1, va entrando también la corriente de la fuente de corriente, van saliendo IR2, va saliendo IR4 y X, como lo queramos llamar, porque es la misma, y también va saliendo IR5. Pero acá, digamos lo que les comenté ahorita, IR5 vale 0 porque el circuito está abierto. Digamos que acá ya la podemos anular, y ahora dejamos cada una de estas en términos de los nodos. Entonces, IR1 va a ser C menos D sobre 10, y FC es su magnitud, ya la conocemos, 2 amperios, y R2 es D menos 0, entonces simplemente D sobre 20. La siguiente que tenemos es R4, va a ser D menos B sobre 20, y la siguiente vale 0, que era IR5. Entonces, acá ya tenemos nuestra ecuación formulada. Lo siguiente que yo les siempre he hablado es intentar linealizarla para poder manejarla un poco más fácil. Entonces, el común múltiplo entre 10 y 20 es 20, entonces multiplicamos toda la ecuación por 20. Entonces nos queda 2BC menos 2 veces D más 2 por 20, 40, es igual, 20 sobre 21, entonces nos queda BD, lo mismo acá, BD menos voltaje en B. Y organizando esta ecuación nos queda simplemente B pasaría al otro lado positivo, más 2BC que ya está acá, y acá tendríamos 2BD, entonces pasa al otro lado negativo, nos quedaría menos 4 veces el voltaje en D, y si pasáramos el 40 al otro lado, pasaría negativo, es igual a menos 40. Listo, bueno, acá ya
voy a quitar el circuito para poder continuar con la otra parte, entonces un segundo. ¿Listo? Bueno, ya acá teniendo en cuenta estos elementos, lo siguiente es, ya tenemos nuestras tres ecuaciones en términos de A, B, C y D. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación 3, ¿no? Digamos que es la ecuación del nodo D. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación, vamos a reemplazar C, entonces C vale 10, entonces 2 por 10, que era donde estaba BC, y reemplazamos el D por 5 veces B. Entonces, digamos que ya lo vamos organizado para poder hacer esto. Entonces, la ecuación nos queda B más 2 por 10 menos 4 por 5B es igual a menos 40. 2 por 10 nos da 20, lo pasamos al otro lado, acá está positivo, pasa negativo, entonces nos queda menos 60 al otro lado, y nos queda 4 por 5 es 20 veces B, negativo, más una vez B nos queda 19 veces B negativo, es igual a menos 60. El negativo se cancela y nos queda que simplemente el voltaje en B es igual a 60 dividido en 19 en términos de voltaje. En este punto ya encontramos C, encontramos B y nos falta encontrar el nodo D. Para encontrar D simplemente reemplazamos en la ecuación 2. Entonces D es igual a 5 veces 60 sobre 19 y 5 por 60, 300, nos va a quedar 300 sobre 19 voltios. Listo, ya ahí resolvimos nuestro sistema. Ahora lo siguiente es encontrar el voltaje T. Entonces, recordando el voltaje Thevenin, era el nodo D menos el nodo B, entonces el voltaje Thevenin va a ser 300 sobre 19 menos 60 sobre 19, y esto va a ser igual a 240 sobre 19 en sus unidades son voltios. Listo, bueno, entonces en este punto ya como tal hemos encontrado el voltaje Thevenin. Lo siguiente es encontrar la corriente. Para encontrar la corriente, ¿qué tenemos que hacer? Entre los extremos A y B, colocar un cable y medir la corriente que está circulando por ese cable. Entonces, acá lo mismo que hicimos en la parte anterior. Lo primero que tenemos que identificar es por qué método de análisis lo vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta en este punto, ya pasamos de tener 4 mallas a tener 5 mallas. Entonces va a ser un sistema 5 por 5 en mallas. Pero en nodos, simplemente cuando se realizó esta unión, seguimos teniendo un nodo, 2 nodos, sería nuestro tercer nodo, todo esto, este sería nuestro cuarto nodo. Entonces van a ser 4 nodos, va a ser un sistema 3 por 3. Sigue siendo más fácil aplicar nodos en este sistema. Entonces por eso es muy importante tener claros los dos métodos de análisis, para que la solución matemática sea lo más fácil posible. Digamos que igual un sistema 3 por 3, de acuerdo a sus condiciones, va a ser más o menos difícil. Listo. Ya teniendo en cuenta esto, lo siguiente es, como lo vamos a hacer por nodos, pues plantear cuáles son los nodos y la dirección de las corrientes. Entonces acá yo los planteo de la misma forma que lo hicimos para el anterior. Digamos que su comportamiento va a ser similar, van a haber cambios sobre los cálculos finales. Entonces seguramente D va a cambiar, B va a cambiar. Entonces por eso el análisis lo vuelvo a hacer desde el inicio. Ese es un elemento importante. Siempre el cálculo de la corriente Norton es totalmente independiente al del voltaje Thevenin. Yo lo vuelvo a calcular desde el inicio. Listo, teniendo en cuenta eso, entonces corriente Norton la podemos ver desde la parte superior o la parte inferior. La más fácil va a ser la parte superior. Entonces simplemente tenemos que la corriente Norton va a ser igual a la corriente en R5. Y la corriente en R5 en este sistema va a ser D menos todo este nodo. Entonces digamos que yo lo voy a dejar en términos de B para que sea muy parecido a lo que planteamos inicialmente, pero tener en cuenta que B es el mismo A por el cable que acabamos de conectar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que calcular otra vez? D y B para nuestro sistema. Como les repito, estos valores van a dar diferente a los del circuito que estaba el circuito abierto, ya que estos dos circuitos son diferentes. Ya, por ejemplo, partiendo de que este tiene 5 mallas y el otro 4, ya cambia drásticamente eso. Y el otro elemento a tener en cuenta es que IR5 ya no vale 0. Ya tiene un valor ya que esta parte del circuito se cerró. Listo. Entonces, acá teniendo en cuenta eso, bueno, acá otra vez voy a poner el circuito en la parte superior. Entonces, ya un segundo, qué pena con ustedes. Listo. Acá ya lo estoy colocando. Bueno, la primera ecuación, simplemente el voltaje C va a ser igual a 10 voltios. Entonces, realmente las dos primeras ecuaciones son iguales. Entonces, voltaje en B es igual a 5 y X sigue siendo lo mismo, D menos B sobre 20. Reemplazando, el voltaje en B va a ser igual a 5 veces
la corriente y X. 5 sobre 20, como dijimos ahorita, nos queda un cuarto, pasamos a multiplicar el 4, entonces 4 veces B es igual al voltaje en D menos el voltaje en B. Pasando el voltaje en B al otro lado nos queda 5 veces B es igual al voltaje en D. Entonces, literalmente, si ustedes se dan cuenta, en las dos primeras ecuaciones no cambió nada. Eso es porque no tenían una relación directa con el nodo que nosotros acabamos de modificar, que fue la parte de la derecha de nuestro circuito. Ya teniendo en cuenta eso, lo siguiente es plantear el nodo que nos hace falta, que sería el nodo D. Entonces, en el nodo D tenemos que plantear leyes de corriente. Entonces, la ley de corrientes en el nodo D, entonces nosotros tendríamos que la corriente que va entrando, entonces en este caso la corriente que va entrando es IR1, va entrando 2 amperios, va saliendo IR2, va saliendo IX o IR4, como la queramos llamar, es la misma, y va saliendo IR5. Entonces, ¿qué tiene diferente esta ocasión con respecto a la anterior? Que IR5 ya no es 0. Entonces, eso nos va a hacer que nuestro sistema cambie levemente. Listo. Lo siguiente, entonces, IR1 simplemente es C menos D sobre 10, y FC 2 amperios, y R2 va a ser D menos 0, entonces D simplemente sobre 20, y R4 va a ser D menos B sobre 20, e IR5 va a ser D menos B sobre 10, ¿listo? Entonces ahí el componente extra que estamos agregando en esta parte. Acá lo mismo, siempre lo que les hablo para linealizarlo y simplificarlo un poco. Entonces lo que nosotros tenemos es simplemente en la parte derecha nos queda 2BC menos 2D más 2 por 20, 40, y en la parte derecha nos queda este BD más otro BD más 2 voltaje en D, nos queda 4 veces voltaje en D, y menos un voltaje en B, menos 2 voltaje en B, menos 3 voltaje en B, digamos ya simplificando la ecuación completa. Y organizándola, digamos por qué la organicé en esta ocasión de esta forma, para dejar de una vez el 40 positivo, y teniendo en cuenta que BC ya lo conocemos literalmente su valor, lo dejé de una vez plasmado en la parte izquierda, para que al resolver la última parte, que es la parte matemática, ya encontremos todos los valores de forma más rápida. Entonces, ya reemplazando las ecuaciones, entonces vamos a reemplazar la ecuación 1 y 2 en esta que es nuestra ecuación 3. Lo que nosotros tendríamos, listo, acá yo voy a ya quitar el circuito, no lo necesitamos en esta parte. Entonces, 2 por 10, 20 más 40, esta parte nos va a dar 60. Reemplazo 6, el B que estaba acá interiormente, entonces lo reemplazamos por 5 veces el voltaje en B, entonces nos queda 6 por 5B menos 3 veces B. Entonces 6 por 5, 30, menos 3, 27 veces B es igual a 60. Por ende, nosotros podemos pasar a dividir, entonces voltaje B va a ser 60 sobre 27, si le sacamos tercera a los dos términos, 60 sobre 3, 20, y 27 sobre 3, 9. Entonces nuestro voltaje en B va a ser igual a 20 novenos. El último parámetro que nos falta calcular es D simplemente 5 veces B, entonces va a ser 5 por 20 novenos, va a ser 100 novenos, que es lo que tenemos acá en esta parte. Bueno, ya tenemos los voltajes. Lo siguiente es poder calcular la corriente. Entonces nosotros dijimos que la corriente Norton era la corriente en la resistencia 5, que era D menos B sobre 10. Entonces D vale 100 novenos menos 20 novenos sobre 10. Esto nos da 80 novenos sobre 10, nos va a dar la corriente Norton igual a 8 novenos de ampere. Entonces, en este punto ya calculamos voltaje y corriente. El siguiente parámetro que nosotros tenemos que calcular es la resistencia. Entonces, como mencionamos al inicio, para calcular la resistencia lo que tenemos que utilizar es la relación entre el voltaje y la corriente. Entonces, recordar que la resistencia Norton o Thevenin, que son la misma, son igual al voltaje Thevenin sobre la corriente Norton. Entonces, voltaje nos dio 240 sobre 19, la corriente va a ser 8 sobre 9. 240 sobre 8 da 30, por 9, ya por ley de las orejas, 270, y nos queda dividido en el 19. Entonces nuestra resistencia va a ser de 270 sobre 19 ohmios. Lo último que tenemos que hacer ya cuando hacemos la parte de equivalentes Thevenin y Norton es dibujar los equivalentes. Entonces, en este caso los equivalentes que vamos a tener nosotros es que el equivalente Thevenin va a ser una fuente de voltaje de 240 sobre 19 voltios en serie con una resistencia de 270 sobre 19 ohmios, y esto lo podemos conectar a cualquier circuito B.
entonces, con los elementos que nosotros queramos conectar en este circuito. Lo que hace es que este circuito nos entregue una energía característica a este circuito B. Y, digamos, la misma relación, nuestro equivalente Norton va a ser una fuente de corriente de 8 novenos de amper en paralelo con una resistencia de 270 sobre 19 ohms. Y acá lo mismo, esta la podemos conectar a cualquier circuito B, entonces puede ser desde el circuito B, que simplemente es una resistencia que tiende a infinito, o sea, un circuito abierto, que es el modelo general. Podemos conectarle un cable, todos los comportamientos que ya hemos venido trabajando en las sesiones anteriores. Listo, bueno. Específicamente para el planteamiento, para que vayan trabajando para las próximas sesiones, entonces, a partir del circuito equivalente de Thevenin, entonces digamos que ahí lo tenemos en dibujo, reemplazar el circuito B por una sola resistencia que llamaremos RC. Digamos que normalmente esto se llama resistencia de carga, digamos la sigla de RC, o si lo encuentran en inglés es RL, RLOAD, de carga, exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es demostrar matemáticamente para qué valor de RC se le transfiere la máxima potencia. Entonces acá, ¿qué tenemos que recordar? Que la potencia como tal es igual a corriente por voltaje. Entonces tenemos que calcular cómo se comporta el voltaje, cómo se comporta la corriente en este circuito para RC y poder jugar con el parámetro como tal de RC para calcular cuál es la resistencia máxima. Digamos que realmente les voy a dar una ecuación en la cual simplemente al igualarla a cero, digamos, la derivada la igualamos a cero, vamos a saber cuál es el valor máximo de la resistencia de carga que nos entrega la máxima potencia. Listo, como les digo, igual este lo resolveremos en la próxima sesión. La idea es que lo vayan planteando para ver cómo van haciendo las aproximaciones de todos los elementos que vamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que tengan buen día. Hasta mañana.